Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Lee2Cam Review. Hoy les traigo una historia llena de emoción, pero también de muchísima tensión. Es el camino de una madre soltera, frágil y a la vez valiente, junto a su pequeño hijo, en medio de una vida llena de tormentas. Y ahora, intenta ponerte en su lugar para sentir de verdad el miedo y la desesperación en aquella tarde fatídica. Aquella tarde, el cielo ya comenzaba a oscurecer. Yo abrazaba con fuerza a la pequeña Shuai en mis brazos, mis piernas temblaban, pero seguía corriendo por el camino de tierra solitario. Mi corazón latía con fuerza y en mis oídos solo resonaban los pasos que me perseguían, cada vez más cerca. Ellos gritaban con voces agresivas: ¡Detente! ¡Detente ahora mismo! Un frío recorrió todo mi cuerpo. Grité desesperada: «¡Hay alguien! ¡Ayúdenos, por favor!». Pero lo único que me respondió fue el silencio del vacío. Shuai lloraba a gritos y el llanto de mi hija me partía el alma. Corrí hasta que uno de ellos me alcanzó. Me agarró del brazo con violencia y me arrastró por el suelo. Me resistía con las lágrimas nublándome la vista. «Suéltenme, ¿qué quieren de nosotras?». Uno de ellos murmuró con voz dura a sus compañeros: «Llévenla a un sitio apartado. Aquí no se puede». En ese instante sentí que todo se derrumbaba. No había salida. Solo pude abrazar fuerte a mi hija y rogar por un milagro. Y de pronto, una voz masculina sonó fuerte, clara y con autoridad: «¿Qué están haciendo? Suéltenla ahora mismo». Levanté la vista. Un hombre desconocido apareció y se interpuso frente a ellos. Yo rompí en llanto gritando desesperada: «¡Por favor, ayúdeme! Ellos me persiguen y no sé quiénes son». Los otros dos seguían amenazando, pero él no retrocedió. Dio un paso adelante con voz firme: «Hombres que se dedican a acosar a una mujer que va con su hijo en brazos. ¿Creen que no voy a llamar a la policía ahora mismo?». Sacó el teléfono. Pude ver claramente la incomodidad en la mirada de esos matones. Se miraron entre ellos, resoplaron y se marcharon sin olvidar señalar con el dedo en tono amenazante: «Te vamos a recordar la cara. No te quiero ver por aquí otra vez». Casi me desplomo. Todo mi cuerpo temblaba. Menos mal que él estaba allí. Si no, no sé qué habría pasado con nosotras. Él me miró con suavidad y preguntó: «¿Estás bien?». Con la voz entrecortada, abrazando a mi hija y llorando, respondí: «No sé. Gracias a usted, mi hija y yo hemos logrado escapar». En ese instante, entendí que hay personas desconocidas que aparecen en el momento justo como salvadores en medio de la oscuridad. Saben, todo lo que nos pasó ese día con mi hija tuvo su origen en una familia que yo creía que nos estaba acogiendo. Recuerdo aquella tarde en el patio de la casa de An Chuyen, bajo el calor pegajoso. Su esposa salió enfadada y miró al marido con disgusto. «Oye, el jardín de la casa está muy crecido. ¿Por qué no te encargas de cortar un par de ratos para ayudar? Yo no puedo sola». An Chuyen estaba sentado con la cabeza entre las manos, cansado, y respondió: «Hoy me duele mucho la cabeza. Hazlo tú por ahora. Cuando esté mejor te ayudo». Pero en lugar de entenderlo, ella empezó a criticarlo con tono sarcástico: «Ahí lo tienes. Con la casa no ayudas para nada. Todo el día ayudando a los demás, llevando y trayendo. Cuando tu esposa te pide algo dices que estás cansado. ¿Por qué no estás cansado cuando llevas y traes a los demás?». Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Yo sabía que ese alguien al que se refería era yo. An Chuyen se molestó y respondió con enfado: «¿De qué te quejas tanto? Ella está en una situación difícil, solo la estamos ayudando un poco. ¿Por qué tienes que repetirlo una y otra vez?». Pero su esposa se puso cada vez peor, casi gritando: «No es suficiente con dejarla vivir aquí, y tú todo el día entrando y saliendo. ¿O es que...?».
Ya te gusta esa mujer. Al escuchar esto, sentí la rabia contenida de An Chuyen. Se levantó de golpe y agarró una silla de plástico del patio. De inmediato su esposa se dejó caer al suelo, haciendo su habitual escena gritando con dramatismo. «¡Dios mío! ¡Padre, venga rápido! An Chuyen me quiere pegar. Anda con otra mujer y ahora hasta quiere levantarme la silla para golpearme». Los gritos hicieron que el suegro saliera corriendo con voz fuerte. «¿Qué pasa aquí? ¿Acaso esta casa es un mercado para estar armando escándalo todos los días?». La mujer aprovechó para quejarse. «Mire, papá, le pedí que cortara un poco la hierba y dijo que estaba cansado». «Pero para ayudar a esa mujer nunca está cansado. ¿Usted cree que esto se puede aguantar?». El suegro miró a An Chuyen, esperando una explicación. Él solo suspiró cansado. «Papá, ella está en una situación muy difícil. Viene de otro lugar y tiene una hija pequeña. Solo la estoy ayudando un poco, no hay nada más». El suegro trató de calmar la situación. «Bueno, las hojas sanas deben cubrir a las rotas. Ayudar a los demás no tiene nada de malo. Ustedes dos deberían hablarlo con calma y no hacer tanto escándalo». Pero yo sabía, esas palabras no entraban en los oídos de esa mujer. Sus ojos seguían ardiendo de rencor. An Chuyen, incapaz de soportar más, se fue directamente, arrancó la moto y salió del patio. Ella se quedó mirando con los labios temblando de rabia. No puedo olvidar esa mirada calculadora, venenosa. En medio de sus celos ciegos, murmuró entre dientes. Desde que esa mujer llegó, él cambió por completo. Incluso quiso golpearme con una silla. Todo es por su culpa. Tengo que darle una lección. Y entonces sacó el teléfono. Su voz sonó fría, escalofriante. «Aló, hermano. Necesito que me hagas un favor. Quiero que le des un escarmiento a alguien. Está viviendo en mi casa y ahora hasta intenta seducir a mi marido. Solo quiero que la adviertas para que aprenda. No te preocupes, cuando todo termine me encargaré de que no pierdas nada». Unas pocas frases, pero eran como una sentencia suspendida sobre mi cabeza y la de mi hija. Una conspiración cruel ya había comenzado. Y yo, una mujer débil, desconocida que solo buscaba un techo donde refugiarse, no podía imaginar que me estaban empujando al abismo del mal. Aún recuerdo con claridad el día en que estalló la tragedia en la familia de An Chuyen. Fue precisamente esa tensión la que me convirtió en el blanco perfecto para que su esposa descargara su rabia. Ese día, An Chuyen estaba cansado, con dolor de cabeza, y no pudo ayudar a su esposa a limpiar la hierba del patio. Ella, en lugar de comprenderlo, al verlo descansar, comenzó a reprocharle con voz dura. «Tú solo te preocupas por los de afuera. Cuando tu mujer te pide ayuda, te quejas de dolor y de cansancio. Pero cuando se trata de llevar y traer a esa mujer, nunca dices nada». Yo sabía que esa mujer a la que se refería era yo, y esas palabras me dolieron profundamente. An Chuyen frunció el ceño y contestó más fuerte de lo normal. «Deja de hablar tonterías. Ella lo está pasando mal, nadie la ayuda y yo solo le estoy echando una mano. Ya llevas días repitiendo lo mismo». Pero su esposa no paró. Su voz subió aún más, llena de rencor. «¿No es suficiente con dejarla vivir aquí? Ahora tú entras y sales de esa choza todo el tiempo. ¿O es que ya te gusta? ¿Acaso es ella la que te está seduciendo?». Escuchar esas acusaciones falsas me hizo apretar a mi hija contra el pecho dentro de la choza. Mi corazón estaba agitado. La verdad es que nunca me atreví a pensar en nada de eso. Solo sentía gratitud porque me habían dado un techo. En un arranque de ira, An Chuyen agarró una silla de plástico. Su esposa inmediatamente se dejó caer al suelo, llorando y gritando como en una escena repetida demasiadas veces. «Dios mío, papá, venga rápido.
An Chuyen me está pegando, anda con otra mujer y ahora quiere golpearme también. Los gritos hicieron que el suegro saliera apresurado de la casa. Con voz severa gritó: ¿acaso esta casa es un mercado para estar gritando todos los días? Rugió el suegro con voz dura. La esposa enseguida se quejó entre sollozos y veneno en la voz. Mire, papá, yo solo le pedí que cortara un poco la hierba y dijo que estaba cansado. Pero cuando se trata de esa mujer, nunca rechaza nada. ¿No le parece injusto? El suegro miró a An Chuyen, esperando una explicación. Él solo suspiró y respondió con impotencia: papá, ella está en una situación muy difícil y además tiene una hija pequeña. Yo solo intento ayudar un poco nada más. El suegro trató de aconsejar con voz pausada: bueno, no es para tanto. Si la gente pasa necesidad, uno debe echar una mano. Ustedes dos hablen con calma y no hagan tanto escándalo. Pero yo pude ver que en los ojos de esa mujer ya no había escucha, solo odio. An Chuyen, incapaz de soportar más, se marchó enseguida, salió en moto de la casa. Su figura se fue perdiendo en la distancia, mientras ella se quedó allí, con los ojos ardiendo de furia. Escuché claramente el rechinar de sus dientes. ¡Ya basta! Desde que esa mujer apareció, él cambió por completo. Hasta se atrevió a levantarme una silla. Todo es por su culpa. Tiene que aprender una lección. Entonces sacó su teléfono y llamó a alguien. Su voz sonaba calculadora fría. Hermano, necesito tu ayuda. Esa chica que vive en mi casa está tentando a mi marido. Quiero que le des un escarmiento para que aprenda. Tranquilo, yo me aseguro de que no pierdas nada. Yo no podía imaginar que esas palabras llenas de rencor y esos celos ciegos se transformarían en una conspiración real, y que alguien inocente como yo, que solo buscaba refugio, de pronto se convertiría en enemiga a los ojos de aquella mujer. Antes de que toda la desgracia nos golpeara la vida con mi hija, seguía siendo sencilla, pero también hermosa a su manera. Aquella mañana llevaba a Shoai en mi espalda, mientras mis manos rápidas recogían guayabas en el huerto. Cada fruto estaba hinchado y verde brillante con pequeñas motas en la piel. Algunos reflejaban un tono amarillento bajo el sol. Arranqué una, la mordí y sonó un crujido fresco con un sabor. Dulzura fresca se extendía por mi lengua. Incluso en medio de las dificultades me sentía aliviada al ver la sonrisa de mi hija, con sus ojitos redondos y brillantes, siguiendo con entusiasmo cada movimiento de su madre. Después, llevé las guayabas al mercado para vender. Extendí una lona vieja en el suelo y coloqué las canastas con cuidado. La pequeña Shoai se sentaba tranquila en mi regazo, con sus manitas jugando con el pañuelo que la cubría. La gente se acercaba, unos compraban 1 kilo, otros probaban unas pocas frutas. Todos sonreían y decían: ¡qué niña tan buena, tan linda! Al escuchar esas palabras, mi corazón se llenaba de calor. Vendía las guayabas a solo 10.000 por kilo, y en poco tiempo mi carga se fue vaciando. Al ver las pequeñas monedas en mis manos, aunque eran pocas, sentí que todavía podía alimentar a mi hija día tras día. Pero yo no sabía que en otra parte del mercado había ojos buscándome. Ese día, 2 hombres eran funcionarios en una inspección. Después de terminar su trabajo, entraron al mercado preguntando por mí. Más tarde me contaron que uno de ellos era precisamente el hombre que había salvado a mi hija y a mí. Él fue recorriendo los puestos desde la ropa hasta el pescado y las verduras, preguntando con ansiedad: ¿ha visto usted a una chica con camisa de rayas cargando a un bebé de más o menos 1 año? Pero todos negaban con la cabeza, nadie sabía. Yo pensaba que a nadie le importaba mi destino, pero en realidad había alguien que me buscaba en silencio, preocupado por la seguridad de mi hija y la mía.
Con el tiempo entendí que su aparición en aquel momento de vida o muerte no había sido casualidad. Fue el resultado de un corazón bondadoso, de una preocupación sincera que él sintió por una mujer desconocida como yo. Después de aquella persecución aterradora, ese hombre bueno no me dejó sola. Nos llevó a mi hija y a mí de regreso a la pequeña choza. Durante el camino, mientras empujaba la moto, me miraba preocupado y preguntaba: ¿tiene usted algún enemigo? ¿Por qué la perseguían así? Yo negué con la cabeza. Todavía tenía lágrimas en el rostro y respondí con la voz temblorosa: no sé quiénes son. Solo pienso que no eran ladrones porque no me robaron nada. Solo querían golpearme, dije entre sollozos. Él asintió con seriedad y me tranquilizó. No se preocupe, voy a informar a la policía para que investiguen, pero usted a partir de ahora debe tener más cuidado cuando salga. Yo respondí con la voz entrecortada: le agradezco muchísimo. Si no hubiera sido por usted, no sé qué habría pasado con mi hija y conmigo. Cuando se fue y su silueta se perdió tras los bambúes, cerré la puerta de la choza y abracé fuerte a la pequeña Shoai. Ella ya había dejado de llorar y sus manitas tocaban suavemente mi mejilla. Acerqué mi rostro al suyo y sentí que su calor disipaba parte del miedo que acababa de vivir. En medio del silencio, la risa clara de mi hija llenó la humilde choza. La acaricié suavemente y le dije en voz baja: ven aquí, mamá te carga. Ella se reía feliz. En ese instante comprendí que aunque afuera hubiera tormentas, yo debía ser fuerte para protegerla. Me di cuenta de algo: los celos pueden convertir a una persona en alguien cruel, capaz de poner a otros en peligro, pero al mismo tiempo la bondad y la valentía de la gente justa pueden rescatar a alguien del abismo, y por encima de todo, la fuerza del amor de una madre. Es la razón por la que nunca debo rendirme. Tengo que vivir ser valiente por la sonrisa y el futuro de mi hija. Sé que en la vida aún habrá muchos obstáculos, pero también creo que, mientras conserve la fe y el amor, mi hija y yo podremos superarlo todo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Những Cần Review. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc liên quan đến